Hola, soy Manuel y te doy una calurosa bienvenida a este espacio de reflexión y comunión. Buenos días, Señor. Gracias por sintonizarnos, por regalarnos estos minutos de tu mañana y sobre todo por disponer tu corazón para escuchar lo que el Señor tiene para decirnos hoy. Pero antes de comenzar, si es la primera vez que nos acompañas o si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Así, cada mañana podremos encontrarnos aquí para empezar el día de la mano de Dios. Así que prepárate un buen café, un té, toma tu Biblia y acompáñame en este momento. Para comenzar, quiero que te imagines por un momento una situación muy cotidiana. Piensa en esos proyectos de la escuela o del trabajo donde te asignan un grupo de 5 o 6 personas. Y es seguro que todos hemos sido parte de esos grupos, donde normalmente surge esa frustrante dinámica en la que casi todos, por alguna razón, empiezan a relajarse, a dejar las cosas para después, pensando en que cada quien hará su parte, que alguien más lo hará y que al final el proyecto sale porque sale. Este es un caso donde la apatía empieza a contagiar a todos. Todo se vuelve un desorden, el proyecto parece destinado al fracaso absoluto. Pero es cierto, no todos los grupos son así. En algunos basta con que una sola persona del grupo decida no alinearse con la flojera. Una sola persona que dice yo voy a investigar esto, que organiza el equipo, que reparte tareas y es quien junta todo. Esa sola persona con su iniciativa, con su entrega y su sentido de responsabilidad no solo salva la calificación o el trabajo de todos, sino que en algunas ocasiones termina inspirando y motivando al resto de su equipo. Su sola presencia e integridad detiene el desastre que pudiera generarse e incluso termina siendo un buen trabajo. Hoy vamos a descubrir que a nivel espiritual y social pasa exactamente lo mismo. A veces nos quejamos de lo mal que está el mundo, de la falta de valores en nuestra sociedad o de las crisis familiares y nos sentimos impotentes al no poder hacer algo y terminamos pensando que qué podríamos hacer nosotros contra todo un sistema. Pero la palabra de Dios hoy nos va a demostrar el peso asombroso y el valor incalculable que tiene una sola persona justa para los ojos del Creador. Pero para entender la magnitud de todo esto, vayamos atrás en el tiempo hasta los días del profeta Jeremías, y siendo exactos, a la historia que se nos narra en el capítulo 5. El pueblo de Judá estaba viviendo una época de decadencia moral tremenda. La hipocresía, el engaño y el olvido de Dios se había vuelto la norma, la forma de vivir. Y en medio de ese panorama tan desalentador, Dios le hace una propuesta a Jeremías que nos deja casi sin aliento. En Jeremías 5:1 dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo lo perdonaré. Detengámonos un segundo para asimilar esto. Dios no le está pidiendo a Jeremías que organizara una transformación masiva, ni que convenciera a todo el ejército, y mucho menos que reuniera miles de personas para un ayuno nacional. Lo que Dios le dijo de manera literal a Jeremías fue: ve, camina por las calles, busca en los callejones, en los mercados, en las plazas públicas, y si encuentras a un solo ser humano, uno solo que practique la justicia verdadera y que busque de corazón la verdad, por amor a ese único individuo, yo perdonaré a toda la ciudad. Si nos pusiéramos en el lugar de Jeremías, qué impactante podría ser escuchar a Dios decir que está dispuesto a detener el juicio sobre miles de personas por la integridad de uno solo. Pero tristemente el capítulo nos narra que Jeremías buscó entre los pobres, ricos, en el pueblo, entre los líderes, pero al final se dio cuenta que todos se habían aferrado a su desobediencia. Habían desarrollado una ceguera espiritual voluntaria. El texto dice que tenían ojos pero no veían y oídos pero no oían, que habían endurecido sus rostros como la piedra y se negaban a cambiar. Este dolor profundo del corazón de Dios no es algo que se muestra una sola vez en la Biblia. Siglos más tarde, el profeta Ezequiel experimenta exactamente la misma situación. En otro momento en el que la nación sufre una crisis. Y esto lo menciona en Ezequiel 22:30, donde descubrimos el mismo patrón, pues lo que nos dice ahí es: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyera, y no lo hallé. ¿Qué relación tan perfecta encontramos entre ambas citas? Por un lado, en Jeremías, Dios busca a un hombre justo para perdonar a la ciudad, mientras que en Ezequiel, Dios busca a alguien que haga vallado y se ponga en la brecha. Y hablar de esto es hablar de que en la antigüedad, cuando una ciudad era sitiada, los enemigos atacaban los muros hasta que abrían una grieta, una fractura que llamaban brecha.
El momento más peligroso de la batalla era ese. Si el muro se rompía, los soldados más valientes de la ciudad tenían que correr hacia esa grieta y pararse allí, exponiendo sus vidas para bloquear el paso del enemigo con sus propios cuerpos y sus escudos, mientras se reparaba el muro. Eso era ponerse en la brecha. Dios nos está diciendo que las sociedades, las familias y las comunidades se agrietan cuando entra el pecado, el desamor y la injusticia. Y el anhelo de Dios, antes de enviar las consecuencias o el juicio, es buscar a alguien que ame tanto a su entorno y que esté dispuesto a prepararse o pararse en esa grieta, a interceder, a actuar con rectitud para que la destrucción no pase. Pero lo triste de ambos versículos nos deja un nudo en la garganta cuando leemos la frase "y no lo hallé". Hoy la pregunta ya no es si Dios encontró a alguien en los tiempos de Jeremías o de Ezequiel. La pregunta que prueba nuestro corazón hoy es: si Dios recorriera hoy las calles de tu ciudad, los pasillos de tu escuela, las áreas de tu trabajo o las habitaciones de tu hogar, ¿te encontraría a ti? ¿Serías tú esa persona que detiene o que se detiene en la brecha? No dejes que la apatía te robe tu llamado, y para eso quiero darte estos consejos que puedas aplicar hoy mismo en tu vida diaria. El primero es: atrévete a ser la excepción de tu entorno. No pases desapercibido en la mediocridad ni en la corriente de todo el mundo lo hace. Si en tu trabajo la norma es hablar mal del jefe o a espaldas del jefe, tú sé el que guarde silencio o resalte lo positivo. Si en tu entorno escolar o de amigos la honestidad es vista como una debilidad y la trampa como una virtud, decide caminar en una limpieza absoluta. Tu integridad individual importa muchísimo. Tú puedes ser la razón por la cual la bendición y la protección de Dios permanezca sobre el lugar de trabajo, de estudio o en tu familia. El segundo es: mantén siempre un corazón enseñable. Jeremías advirtió que el gran error del pueblo fue endurecer el rostro ante la corrección. El orgullo es aquello que sella nuestra ceguera espiritual. Cuando falles, cuando un familiar, un amigo o el mismo Espíritu Santo te hace ver que hay una mala actitud, un arranque de ira o hay una palabra hiriente, no te pongas a la defensiva. Ten la madurez y la humildad de decir: perdón, me he equivocado, voy a cambiar. Un corazón maleable es un imán para la gracia de Dios. Y finalmente, ponte activamente en la brecha para los tuyos. No seas un simple espectador que critica lo mal que están las cosas o las personas. Si ves que el muro de tu familia se está agrietando por discusiones, pleitos o frialdad, no te sumes al conflicto. Ponte en la brecha, dobla tus rodillas en oración por todos ellos, por toda la situación, y sé el que siembre la palabra de paz, el que pide perdón primero, el que construye un puente en lugar de levantar barreras. Sé un intercesor activo con tus acciones cotidianas. Te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos por un instante, apartes toda distracción y me acompañes a sellar esta palabra con una oración. Amado Dios y Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti con un corazón humilde y conmovido por tu palabra. Señor, sé que constante miras a la tierra buscando vidas íntegras, buscando hombres y mujeres que se atrevan a marcar la diferencia, a ponerse en la brecha. Te pedimos perdón por todas las veces en que nos hemos dejado contagiar por la corriente de este mundo, por las veces en que preferimos callar o actuar de forma incorrecta solo por encajar. Hoy te pedimos que limpies nuestra vista y nuestros oídos espirituales, que no permitas que nuestro corazón se endurezca aún más. Espíritu Santo, danos el valor y la templanza y el amor para ser esa persona justa en nuestra casa, en nuestro trabajo y en nuestra comunidad. Que cuando tus ojos miren nuestras vidas puedas decir: ahí hay alguien que hace vallado, hay alguien que ama la verdad. Ayúdanos a estar siempre firmes en el camino de la integridad, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Qué increíble es saber que contamos con el respaldo de Dios cuando decidimos caminar en justicia. No importa si te sientes solo con decisiones como estas, recuerda que con Dios siempre vas a tener un respaldo que no se compara con nada más. Y para terminar, como ya es costumbre en nuestro canal, quiero entregarte esta frase para que continuemos meditando por el resto del día. Y nuestra frase es: tu integridad en lo secreto puede ser el vallado que protege a los que amas en público. Medita en esto mientras realizas tus actividades de hoy. Lleva esta frase en tu mente y sé ese vallado para tu entorno. Muchas gracias por habernos acompañado en este devocional. Y si esta palabra ha tocado tu corazón o consideras que alguien más necesita escucharla para ponerse en la brecha, por favor déjanos un me gusta en el video.
Comenta qué te ha parecido y compártelo con tus seres queridos, en tus grupos de WhatsApp o en tus redes sociales. Hagamos que el mensaje de Dios corra con más fuerza. Que el Señor te bendiga, que te guarde, que guarde tu entrada y tu salida. Te mando un abrazo y nos vemos en un próximo devocional. Aquí en Buenos Días, Señor. Bendiciones.